Soy secretaria de organización del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadoras aquí en la ciudad de Granada. También formo parte del comité de huelga del 8 de marzo. Algunos y algunas de vosotras ya me conocéis por la presentación inicial del seminario, en la que estuvimos hablando de la importancia del 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía. Como sabéis, mañana es 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Insistimos en el calificativo de trabajadora, ya que, como habréis podido comprobar, hay un intento de vaciar de contenido este día, de vaciarlo de su significado reivindicativo, de su importancia dentro del movimiento obrero y de su importancia en cuanto a la lucha de las mujeres por sus derechos laborales y sociales. Una vez situado lejos de celebrar el Día de la Mujer a secas, ¿no? Lejos de esa abstracción, se hace indispensable el concretar, el materializar, el ubicarse. Por eso no solo hablamos de feminismo de clase, sino también de feminismo andaluz. Y de ahí la importancia de esta perspectiva dentro del ámbito académico. Y también de ahí la importancia no solo para desarrollar un discurso transformador, realmente emancipador, sino también la importancia de que sin esta perspectiva, tanto las teorías coloniales como de género, no solo quedarían incompletas, sino también poco podrían contribuir a una transformación social real del mundo en el que nos ha tocado vivir. Hoy tenemos una mesa muy especial con grandes mujeres, grandes investigadoras y también activistas por los derechos sociales y humanos, como son Soledad Castillero, Virginia Piña y Pastora Filigrana. En primer lugar vamos a escuchar a Soledad Castillero. Ella es antropóloga, es profesora de universidad e investigadora de la Universidad de Granada y va a intervenir con la ponencia Mujer Andaluza y Sociedad, Mito y Arquetipo. Bueno, Inma, pues muchísimas gracias por esta presentación, gracias también a las compañeras que me acompañan en esta mesa y gracias a todas las personas que estáis aquí presentes y que dais pie a que seminarios como estos, formados cuanto menos a contrapelo, pues puedan marchar y puedan seguir en funcionamiento. Como bien comenta Isma, yo voy a tratar una temática, voy a intentar ajustarme al tiempo por respeto a las demás compañeras y por respeto también al debate que creo que en las vísperas de un día como el que señala Isma, 8 de marzo, estamos, pues creo que debe de ser necesario y vengo a traeros unas pinceladas, ¿vale? Para intentar comprender mejor a qué nos referimos cuando hacemos alusión a lo que popularmente conocemos la mujer andaluza. Hablo en singular intencionadamente porque es así como se ha creado el imaginario cuando hablamos del mito de la mujer andaluza. La imagen que traigo, no sé si a alguien le suena, de la película Manuela, está considerada la primera película propiamente dentro del cine andaluz, se estrenó en el 75, más adelante vamos a hablar de ella con más detenimiento, y marca un antes y un después, bueno, pues por la época en la que se fraguó y por las características que tiene. Me parece una imagen bastante significativa y simbólica y me apetecía empezar este seminario con la misma. ¿Se me escucha bien por el fondo? Sí. ¿Sí? Vale. Bien. Andalucía tiene nombre de mujer. Y eso, bueno, pues tenemos que tenerlo siempre presente cuando hablamos de la narración de Andalucía. ¿Qué es Andalucía? Tenemos que intentar ir de la mano de cómo se ha narrado la historia de la mujer andaluza. Es decir, la historia de Andalucía y la historia de la mujer andaluza van de la mano. Vienen con unos tintes y unas características comunes, como son la interpretación desde lo foráneo, es decir, desde lo de fuera, una imagen construida ampliamente desde una perspectiva que no ha sido correspondida, como vamos a ir viendo en la presentación, desde muchos ámbitos como es el ámbito artístico, el cine, la literatura, la música, el teatro, incluso la ópera. Podríamos decir que forman parte de ese componente histórico de lo que denomina Andalucía y por tanto de lo que denomina o hace referencia a la mujer andaluza, ¿vale?
Bien. ¿Cómo se construye un mito? ¿De qué hablamos cuando hablamos del mito? En este caso del mito de la mujer andaluza. La primera característica del mito es su condición de comunidad, es decir, se entiende que algo sea mitificado cuando esa imagen, esa idea es compartida, no es individual. De ahí, bueno, su peligrosidad entre comillas cuando el mito está forjado de una forma concreta, en este caso como se ha ido formando el mito de la mujer andaluza. Construye discurso, construye interpretación y por tanto, y lo más importante, construye identidad y es colectiva, es compartida. El mito de la mujer andaluza refiere al imaginario colectivo que se despierta cuando hablamos de la misma. Las sociedades se organizan a través de mitos, interpretan de forma no consciente, es decir, los mitos no son examinados desde la racionalidad, sino que son construidos a través de unas características y unas condiciones que se dan por dadas, y esto es muy antropológico, un lenguaje quizá muy antropológico, pero es necesario como desgranarlo un poco para entender la cuestión. Al igual que la bruja, el personaje de la bruja, la mujer andaluza como tal, al igual que Andalucía, ha sido representado como Andalucía en este caso como territorio, y la mujer andaluza, al igual que el arquetipo de la bruja, como un personaje de tipo dionisíaco, es decir, no racional, ¿vale?, sino emocional, natural, lo que en antropología utilizamos mucho de la relación o la división entre naturaleza y cultura. La mujer andaluza se ubicaría en esos términos, en esos parámetros. Ha sido creado en la cuestión histórica, pero la cuestión histórica bebe de muchas fuentes, como son la literatura, el cine, la pintura, y que en el caso de la representación de la mujer andaluza como tal, como yo la traigo a coalición, como yo la represento o la mimetizo en el trabajo, estas tres vertientes han sido cruciales y han marcado épocas que han ido transformando esa imagen de una forma bastante característica. El mito, la creación del mito, da lugar a una serie de arquetipos, entendiendo el arquetipo como un patrón ejemplar. Por eso se puede conocer fácilmente la idea, el imaginario, al hablar de ciertos mitos, en este caso del mito de la mujer andaluza, porque se ha formado un arquetipo, una característica que corresponde con ese patrón, no una, sino varias. En este caso yo he traído la más extendida, digamos, y la que va a ser más representativa en las tres vertientes que yo he ido estudiando, que sería la idea de la belleza de la mujer andaluza, cómo se ha ido construyendo, cómo se ha ido exportando, cómo se ha ido priorizando esta condición de belleza, la mujer pasional, lo que Loquillo en su mítica canción hablaba de la mujer fatal, la mujer emocional, de las entrañas, todo ese tipo de ideas que construyen esta forma o este imaginario de pasión, con todo lo que esto implica. La mujer enigmática, como la dibujaron los románticos del siglo XIX, no solamente cuando hablamos de los románticos del siglo XIX que vinieron a Andalucía o en Granada tenemos una infinidad de ejemplos, pues también hicieron una definición de, como vamos a ir viendo en la diapositiva, de esa idea de enigma, ¿no? Andalucía se construye como un territorio lejano, a explorar, que despierta curiosidad porque no se sabe muy bien qué es lo que pasa allí. Y eso tiene mucho que ver con esta cualidad dionisíaca. La oscura, la mujer oscura, aquí entrarían las brujas, las moriscas y otro tipo de mujeres que no han sido o no han tenido esta representación dentro del mito de la mujer andaluza o no en la misma línea porque no encajaban en ese intento de creación que se ha ido forjando. La mujer simpática, la azarosa, la natural, todo esto tiene que ver mucho con la cuestión de los acentos, etc. ¿Vale? Sería un poco en la línea esa serie de arquetipos que lo vamos a ir viendo con ejemplos concretos como para que quede un poco más claro. Para el análisis en la literatura, bueno, por la limitación del tiempo, las condiciones del seminario y la naturaleza del trabajo, yo elegí una obra de Cervantes, El coloquio de los perros, lo vamos a ver más adelante. Para la pintura me he centrado en la obra de Julio Romero de Torres y George Hatterley. Para el teatro me he centrado en la obra Malvadoca, dentro del género de lo que se conoce como la españolada, que lo vamos a matizar ahora. Y dentro del cine pues he cogido la película con la que inicio el seminario, Manuela.
Bien, la obra de Cervantes, no sé si la conocéis, os suena, la habéis podido leer. El coloquio de los perros narra la idea de dos perros, uno de ellos es hechizado por una bruja y tienen el poder de hablar, y cuando se dan cuenta empiezan a contarse historias de los distintos territorios que han ido visitando y de los distintos amos y amas que han ido teniendo. Y aquí es donde se narra la historia de la bruja Camacha, la Montiela y la Cañizares. La Montiela también corresponde al nombre de un pueblo de la provincia de Córdoba. La bruja Camacha, digamos que es el emblema de Montilla, que es donde se narra, se sitúa esta historia, y viene a representar la idea de la bruja andaluza por una serie de cuestiones que, sin embargo, no han tenido, bueno, pues, otro tipo de interpretación, como vamos a ir viendo. He rescatado una cita de la obra de Cervantes, aunque son tres, o sea, las tres mujeres, tanto la Camacha como la Montiela como la Cañizares, son consideradas brujas. Es la bruja Camacha, Leonor Rodríguez, que es su nombre original, a la que se le da el papel de la bruja suprema, ¿no? Digamos como que la mayor portadora de los males, en este caso de la campiña sur cordobesa, y pasa a la historia no como Leonor Rodríguez, no como una mujer que era heredera de un mesón, que tenía 2 tiendas, es decir, que tenía independencia económica, que tenía una vida, bueno, pues para la época, digamos que la novela es de 1630, sospechosa. Tenía 2 tiendas, estaba separada, compartía vivienda con comadres, es decir, vivía con amigas. Todos estos elementos le hicieron, bueno, pues ponerla en el punto de mira, y Cervantes viaja a Montilla, se fascina por esta idea, por este mito de mujer andaluza que hay construida en torno a esta persona que no encaja, y la convierte o la narra a través de sus letras como bruja. En el extracto él narra que tenía la capacidad tanto de congelar a las nubes. La tenéis, la podéis leer, pero yo me quiero centrar en la cuestión de traer a los hombres en un instante de tierras lejanas, descasaba a las casadas y casaba a las que ella quería. Esto lo vamos a ir viendo como esta idea de mujer pasional, de mujer problemática, mujer con una vida sentimental amplia, se va a ir repitiendo en la mayoría de los géneros a la hora de la construcción del mito de la mujer andaluza, ¿vale? Esta es una de las pocas imágenes que hay de la bruja Camacha, de Leonor Rodríguez. Es un cuadro que es una imagen que está en el libro, en la novela de Cervantes, y en teoría lo que viene a decir es una pelea entre las dos brujas, bueno, por una cuestión de hechizo, de celo, etcétera, y se realza mucho la idea de que Leonor Rodríguez era bruja porque tenía amigas moriscas, porque viajaba a Granada, es decir, porque no entraba en una similitud, en un patrón de mujer establecido para la época. Bien. Dentro de la pintura nos vamos a centrar en la obra de Romero de Torres. Yo he traído 2 obras muy paradigmáticas, como son La chiquita piconera, al menos de oídas, pues seguro que os suena. Ha sido la imagen mundial de la mujer cordobesa, de la mujer andaluza, y también ha habido una apropiación de la imagen de la chiquita piconera. Ahora vamos a ver el cuadro como la mujer española, los rasgos que definen a la mujer andaluza, y todo lo que salga de ahí pues no responde a esta idea de mito, de mujer cordobesa. Digamos que su testamento pictórico es la obra la obra culmen del autor. Ha sido incluso utilizada para una colección de sellos, imagen de distintas botellas de anís, de distintos productos, souvenir emblemático de Córdoba. Sin embargo, antes de pasar a la siguiente obra, bueno, vamos a hablar de Naranjas y Limones porque las traigo en la misma diapositiva, y así la ubicamos las dos y luego vemos la contraparte, ¿no? Naranjas y Limones, aunque es un cuadro anterior, pero sí que La chiquita piconera ha sido como la imagen más trascendental, entonces me veía adecuado ponerla en primer lugar. Representa Naranjas y Limones el culmen de lo que se entiende como el bodegón flamenco. Estas serían las 2 imágenes, supongo que
que os sonarán. Como veis, aunque son mujeres distintas, podrían ser a priori la misma, y toda la obra del autor es muy parecida, ¿vale? Utilizando, bueno, pues desnudos y otro tipo de características que para la época, por ejemplo, a María Teresa López, pues como ella cuenta en una entrevista, pues fue una obra que realmente le amargó la vida, la convirtió en un infierno, en tanto en cuanto fue acusada de una serie de circunstancias en las que nunca tuvo la oportunidad ni de defenderse, ni de reconocer la autoría de la obra. Entonces fue momificada, mitificada, y sigue siendo su imagen a escala mundial, pero sin embargo, si hablamos de María Teresa López, podría ser cualquiera, ¿no? Podría ser cualquier vecina nuestra. Tuvo que emigrar de Córdoba, tuvo que irse de la ciudad a partir de posar para este cuadro. Fue desahuciada, despojada de su dignidad, de su legitimidad, y sin embargo sigue, bueno, como pieza de museo y como pieza a admirar, una cualidad esta de la admiración que también vamos a ir viendo cómo se repite en esta construcción de mitos. Bien, la mujer que representa el cuadro de Naranjas y Limones no es andaluza, ¿vale? Es francesa, aunque representa el culmen del bodegón flamenco, del arte andaluz, una obra culmen también en la trayectoria de Romero de Torres. Es una mujer francesa, y esta obra además fue pintada y recreada de principio a fin en Madrid, o sea que ni siquiera se hizo en el territorio andaluz. Bien, ahora vamos a seguir con la pintura, porque George Haperley fue considerado descendiente o uno de los últimos románticos. Se instaló en Granada y tiene una gran obra basada en las zambras y en las gitanas y en las calles, tanto del Albaicín como del Sacromonte. Su propia obra está definida como una cuestión folclórica, y cuando veamos las dos imágenes que he traído, y quizás entendemos mejor por qué. Y emigra a Túnez en la época de la República, porque bueno, él era conservador, se marcha a Túnez y ahí continúa su trabajo con el orientalismo. Es decir, este patrón de coger ciertas características del territorio y ubicarlas dentro del folclore, la exotización, es un patrón que puede ser replicable en distintos territorios. Cuando él se marcha a Marruecos, su obra cambia de folclore a orientalismo, y esto lo vemos también en territorios de América Latina con el indigenismo, las características que se atribuyen y cómo se construyen los sujetos que habitan esos territorios, ¿no? Bien, digamos que el retratar o pintar, o que una mujer pase a la historia como una Venus, digamos que en este caso pues es un poco el culmen de esa mitificación de la mujer andaluza. En este caso, una de las Venus, concretamente es su esposa, una chiquilla que tenía 14 años, que se casó con él cuando él tenía 32 años, y sin embargo toda la historia de, bueno, por qué posan las modelos, por qué posan en esas condiciones, o por qué ese tipo de mujeres después tienen unas repercusiones X por estos mismos trabajos que pasan a la gloria por parte de los autores, y además son nombrados La Chiquita Piconera es la Chiquita Piconera de Julio Romero de Torres, La Camacha es la Bruja Camacha de Cervantes. Es decir, se le atribuye la propiedad al autor y no tanto a la mujer en sí, ¿no? Al trabajo, a la significación de ella. Bien, serían estas dos imágenes, Venus andaluza y la Venus dormida. Y como vemos, pues bueno, se repiten los elementos de el color del pelo, los peinados, el adorno y la postura, y bueno, y la idea mitificada de lo que viene siendo en este caso una mujer que se convierte de repente en una Venus, con toda otra historia silenciada de, bueno, qué condiciones vivían estas mujeres, qué condiciones tenía el territorio donde él trabajaba en ese entonces, y qué repercusión tuvo, en este caso, esta representación. La historia del cine, he cogido la obra de Malvaloca porque está basada a su vez en un teatro, ¿vale? Y representa, digamos que una cuestión central dentro de lo que se ha conocido como la españolada. No sé si os suena el término, pero viene a ser el término con el que se ha ido denominando una serie
de género artístico, sobre todo en el cine, que se han ido creando a modo de burla, mofa o exageración de la representación que en el producto se hacía, y bueno, tiene su culmen también representando elementos andaluces, ¿vale? Esa imagen de la España con elementos andaluces, pero de una forma de mofa, de burla, y el propio nombre ya nos suscita un poco de, bueno, de la españolada, ¿no? Creo que el término ya en sí habla por sí solo. La protagonista de la película Malvaloca es María Amparo Rivele, que es madrileña, no es andaluza, es decir, se representa la vida de una chiquilla malagueña por una actriz de Madrid, digamos que cumpliendo las mismas características de personajes dionisíacos, ociosos, la belleza es lo principal que se resalta en la trama, y la idea, bueno, de prostituta y de mujer con una vida amorosa amplia también a cambio de dinero por las condiciones en las que el territorio, en este caso Málaga, se encontraba en la época, pero hay total ausencia de elementos andaluces de una obra que en teoría está representando la vida de una mujer andaluza. Esta obra podría enlazarse con el arquetipo, en este caso Malvaloca representaría el tipo de la mujer andaluza de la que hay que huir porque es problemática, porque hay que rechazarla. Me hubiese gustado también hablar un poco de Carmen, porque la obra de Carmen de Bizet es considerada la primera españolada en sí, ¿vale? Lo único que es una obra más amplia, más compleja, y no podría, o sea, sería imposible tratarla quizás con unas pinceladas solamente. Este sería el cartel. Como vemos también, bueno, pues corresponde un poco a esa idea física de mujer morena, con el mismo peinado, con la misma ornamentación. Digamos que la imagen que se proyecta es muy parecida a todas las anteriores que hemos visto, aunque sean épocas distintas, géneros distintos, autores distintos, y digo autores porque eran autores hombres, etc., representando a mujeres queriendo dar la idea de un contexto pero fuera de él. Bien, Manuela, aquí sí que me he querido trasladándonos al género del cine, porque aunque Malvaloca es una película, pero inicialmente era una ópera, que una obra teatral, por lo que pasó un poco a la historia, digamos. Pero bueno, digamos que en el cine sí que se puede recuperar más esa idea de interpretación con el acento y otra serie de características de mujer malagueña que se aleja de la realidad de lo que viene siendo, bueno, es el contexto. La película Manuela, que es considerada la película que inicia lo que se conoce como el cine andaluz, fue muy aclamada, bueno, pues por todos los matices y los aportes que traía. Utiliza música de Triana, utiliza música de Loli Manuel, está grabada en Lebrija, en Carmona, en Sevilla, tiene como principal motivo el campo andaluz. La mujer que hace digamos, de actriz principal es melonera, es decir, ya se reflejan otro tipo de oficios en el cine que no vienen siendo, bueno, los comunes, los patrones que venían representándose. Igualmente lo que se destaca es la belleza y las relaciones fatales y pasionales y todo lo que ello engendra y cómo repercute en la sociedad, en el contexto más cercano, pero encontramos la principal idiosincrasia de que en la película los actores, las actrices utilizan un castellano neutro. Es decir, no hay rasgos de un acento andaluz en la película, que es considerada la primera película del cine andaluz como tal. Un cine de transición, una película que se graba en el 75, su protagonista es Charo López, que es una actriz de Salamanca, es decir, ausencia también de mujer andaluza. Sí que se utiliza a Carmen Albéniz, que es una bailadora de Écija, para una escena concreta que es representando la vida anterior de la protagonista principal, de Manuela, y es una escena muy bonita que en 2 minutitos vamos a cerrar con ella, y representa, pues una vez más,
se utiliza, se recurre a una imagen principal de una mujer andaluza, pero para hacer un zapateado. Esta sería la imagen más, bueno, más simbólica de la obra. Y yo quería cerrar un poco con una reflexión, enlazando con la metáfora del zapateado, ¿vale? Que lejos de clichés, de vacío de contenido, como hemos ido viendo en esta pequeña muestra que traigo para compartir, el mejor zapateado quizás es empezar a mirarnos hacia adentro y hacia nuestro pasado más próximo para construir unas referencias soberanas, palpables, identificables y no mitos, ¿vale? Mitos, clichés, estereotipos, arquetipos que no respondan con una realidad que sea, bueno, de alguna manera próxima. Vamos a visualizar el vídeo, son 2 minutos solamente. Mira, lo voy a googlear porque no puedo copiar el enlace, ¿vale? Sí, hay que darle a esto dentro. Estoy cambiando de posición, dale, dale. Cámbialo. Sí, está sonando. ¿Cuándo suena ahora? No, está sonando. Pero son todas las opciones, ¿no? ¿No hay una rueda? Sí, ¿En la torre? ahí hay todo sonando, ¿no? Pero no he dicho nada, ¿no? A ver, sí, la ¿Vale? Prueba la otra. Ahora sí. Bueno, esta imagen corresponde al padre de Manuela, que va a ser diseñado por un cacique, y en el entierro, bueno, ella se arma de valor y se hace un zapateado en la tumba de... Se escucha, ¿no? digamos que lo que se ha considerado como el zapateado más importante dentro del cine
no andaluz, ojo, español, que es como se ha considerado, sí que ha sido representado. Buenas a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar aquí, aunque me lo habéis puesto muy difícil para llegar mañana a Sevilla a tiempo para las piquetas. Pero estoy muy contenta de poder pasar además este tiempo de reflexión y de construcción de un pensamiento propio pensado desde el sur. Me tocaba hablar en esta mesa, y el resto de compañeras lo que están hilando es, bueno, pues sobre mujer, pero con esta cuestión interseccional que supone habitar un territorio determinado, ¿no? El pensarnos desde la identidad de mujer atravesando esta cuestión concreta que es el territorio en que se habita, en este caso Andalucía. Este es el hilo conductor que esta mesa es la que está llevando. Yo voy a intentar, bueno, pues hablar de esta cuestión, de qué supone ser mujer en un territorio como Andalucía, lanzar una serie de hipótesis, de ideas, que lo bueno sería que después pudiéramos contrastar entre todas después del debate, porque realmente esto de pensarse como mujer y andaluza desde un paradigma feminista no es algo que todavía podamos decir que es un pensamiento propio feminista andaluz, sino que está haciendo pues más bien una serie de intuiciones por ahora, políticas, activistas e inquietudes académicas que están lanzando esta propuesta emancipatoria, esta propuesta política pensada desde el territorio, ¿no? Un feminismo pensado desde el territorio que se habita. Así que como es algo que no se cuenta con un material hecho, cerrado, no es un debate cerrado, es un debate vivo, está en construcción, se está construyendo, pues es muy importante que después tengamos la oportunidad de poner nuestras cabezas a pensar conjuntamente y debatir sobre qué de estas hipótesis nos van acertando más o menos, ¿no? Así que voy a empezar a lanzar desde aquí. Para poder hablar desde el territorio es necesario mínimamente conocer qué territorio estamos hablando, qué es eso de Andalucía, desde dónde se enuncia, es centro, es periferia, es colonia, no es colonia. Primero hay que identificar este territorio. Yo parto, en mi exposición, parto de la idea de que Andalucía es colonia desde una perspectiva económica y una visión social y cultural que sostiene que Andalucía sea una colonia económica. Y de esto voy a empezar hablando en la intervención. ¿Por qué considero que es una colonia económica desde una perspectiva económica y qué relatos, qué discursos sostienen esta subalternidad de Andalucía, del territorio andaluz respecto al centro? Que ahí hilo muy bien con la ponencia que ha hecho Soledad, porque realmente ella lo que ha expuesto es cómo se construyen todos estos mitos que están sosteniendo una realidad material concreta. Si esto no es solo simbólico, sino que esta construcción de inferioridad de lo andaluz, de la mujer andaluza, no es un capricho, no es algo anecdótico, ni es algo que pudiéramos subvertir por sí mismo, sino entendemos que eso está sosteniendo una realidad material de desigualdades, material tangible, que ocurren en este territorio y que ocurren especialmente a determinado tipo de mujeres según le atraviesa el vector de la clase, la raza o dentro de la propia Andalucía el territorio que se habita. No es lo mismo vivir en el centro de una ciudad que en una periferia, que en un gueto, que en un medio rural, ¿no? Entonces hay que analizar desde las dos vertientes, tanto la material como los discursos que mantienen esta realidad de desigualdad. En este curso habéis tenido la suerte de contar con grandes economistas como Manuel Cabeza. No soy economista, soy abogada, pero bueno, me aventuro a dar algunos datos de por qué mantenemos que Andalucía es una colonia. Aunque realmente es un territorio que está en el mapa, en lo que sería Occidente o el norte global, es el sur del norte global y comparte muchos rasgos coloniales con otro tipo de sures o con otros territorios. Andalucía principalmente, económicamente, hay tres fuentes de producción de riquezas principales, que como sabéis es la agricultura, el turismo y el extractivismo minero. Andalucía está desindustrializada o muy poco industrializada o mínimamente industrializada en relación con la producción de materias primas que supone en el conjunto del Estado español, incluso en el conjunto de Europa. ¿Qué significa esto? Pues que aquí se produce la materia prima, pero la riqueza de su transformación no se queda en este territorio, sino que se queda en el territorio donde se lleva a cabo
la manufactura, pues el aumento de valor de industrializarlo. Ejemplo, para que no suene tan academicista. Pues, en la naranja, por ejemplo, en Andalucía no existe industria de transformación de la naranja, sin embargo es una de las principales productoras de naranja a nivel europeo. Esa es la riqueza que no se está quedando aquí, que se está únicamente poniendo la materia prima y la mano de obra barata y se queda en otros territorios. Esto, traducido a la práctica, es lo que estamos viendo en nuestro día a día. Es este paro estructural que azota esta tierra, esta desigualdad, esta fuga, esta emigración y esta fuga de talentos que sufre esta tierra y esta exclusión social en aumento que podemos ver pues, en los barrios y en las periferias andaluzas, ¿no? Datos tenemos pues todos los que queramos, sobre todo últimamente además se ocuparon los titulares esto de los 10 municipios con mayor tasa de desempleo a nivel estatal. De los 15 mayores de todo el estado, 10 están en Andalucía, ¿no? O el otro día daba estos datos en Puerto Real, en Cádiz, muy cerca de Algeciras, y decía, aquí no tengo que dar muchos datos porque la realidad del desempleo estructural no son números, sino que realmente son experiencias vitales en todas y cada uno de las familias, ¿no? Claro, esto supone pues grandes problemas para acceder a los bienes básicos para la vida de una parte cada vez más creciente de la población andaluza. Son más de 800.000 personas las que viven en Andalucía, en lo que la Junta de Andalucía llama, con un eufemismo que queda muy bien, zonas con especiales necesidades de transformación social. No sé si lo habréis escuchado alguna vez. Suena así como muy rimbombante, zonas con necesidades de transformación social. Más de 800.000 andaluzas y andaluces viven en estos barrios. Estos son barrios pues con problemas reales de acceso a la vivienda, de acceso al salario, de una sanidad, algunos con graves problemas higiénico-sanitarios. Me estoy refiriendo bueno, pues, a las periferias de las grandes ciudades, ¿no? Supongo que todas visualizáis cuando digo esto algún territorio que conocéis cercano a vuestra realidad. Bien. Como digo, esto es creciente y no solo es creciente porque tenemos que englobarlo en un momento del neoliberalismo donde el estado del bienestar o lo que se conocía como el estado del bienestar está en un notable retroceso, es decir, existen una serie de políticas públicas, sobre todo en el ámbito de los cuidados, que se cubre por el Estado, pues estamos hablando desde las pensiones, los comedores escolares, la educación pública, la sanidad pública, la ley de dependencia, todo este tipo de gastos que el Estado hace para la... Perdón, ¿podéis cerrar la puerta? Es que me distraigo un montón. Lo siento. Todo este tipo de gasto social que se invierte desde lo público, es decir, desde el Estado como sostenedor de determinados cuidados, de repente está empezando a progresivamente está desapareciendo. Estamos hablando de todas estas políticas de recorte, de desmantelamiento de lo público, esto que llamamos las políticas austericidas, ¿no? Esto que el gobierno llama la austeridad y el apretarse al cinturón, que empezó a partir del 2009 con la crisis del 2008, pero que realmente en la práctica están suponiendo austericidio más que austeridad. Es decir, verdaderamente están causando muerte y degradación todo este recorte en educación, en sanidad y en políticas sociales, cuestiones que principalmente recaen en los hombres de las mujeres. En Andalucía hay pocos estudios sobre esto, pero sí existen algunos estudios, ya quizá un poco desfasados porque las universidades pues no han apostado por investigar en cómo realmente está incidiendo todo este desmantelamiento de lo público en la mujer andaluza respecto al resto del Estado español. Y existen cifras, si de 2015 a 2016, porque digo que no están muy actualizadas, que se pueden ver con claridad en un estudio de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, que si toda esta política de recorte ha recaído en las mujeres, principalmente en las mujeres que habitan en Andalucía, la incidencia es aún mayor. Por eso hay la necesidad de cruzar el discurso de género con el discurso del territorio en el que se habita para poder entender qué está ocurriendo a nuestro alrededor, por qué todo este desmantelamiento y esta pérdida de nivel de vida y esta precariedad
estructural de las vidas, hay que entender cómo ocurre y por qué ocurre para poder articular las respuestas políticas y colectivas a la altura de las circunstancias, ¿no? De ahí la necesidad de ir casando estos datos. Bien, los recortes en los temas sociales y en los cuidados repercuten en las mujeres doblemente en Andalucía. Primero porque existen muchas trabajadoras que trabajan en este tipo de ámbitos. Cuando digo recortes, por ejemplo, imaginaros el cierre de comedores escolares, el cierre de guarderías públicas, la suspensión de gran parte de lo destinado a la ley de la dependencia. Este trabajo lo realizan mujeres principalmente. Eso son mujeres que empiezan a englosar las cifras del desempleo en Andalucía. Pero es que también ocurre que cuando el Estado recorta en las políticas sociales, eso que ya no se cubre, esos cuidados que ya no está cubriéndose desde lo público, vuelven al ámbito doméstico y vuelven a recaer principalmente en los hombros de las mujeres trabajadoras en el ámbito doméstico. Por tanto, todas estas políticas son antifeministas en sí. Esto de que únicamente una derogación de una ley de violencia de género, de una ley de igualdad, es lo que va a repercutir en la mujer andaluza, ¿no? con todo el debate. Es cierto que, por supuesto, la derogación de la ley de violencia, que sería una cuestión sin argumento político de ningún tipo en un panorama como este, sería una locura. Pero no solo una derogación de la ley de violencia de género es lo que está repercutiendo en las mujeres andaluzas. Otro tipo de cambios legislativos que están afectando a las políticas sociales son en sí antifeministas, son patriarcales. De ahí la necesidad de hilar los discursos de un feminismo de clase un poquito más profundo, ¿no? Que es lo que voy a intentar lanzar a lo largo de la charla. No solo eso, sino que toda esta retórica discursiva de ultraderechista que estamos viviendo, ¿no? Esto de que parece que estamos retrocediendo y que se cuestiona la igualdad de género, se habla de derogación de leyes como la violencia de género, con una intención de hacer volver a las mujeres a los años 50, al siglo XX, ¿no? Esto de querer hacer que las mujeres vuelvan a la casa, toda esta virulencia con lo que se atacan los discursos por la igualdad de género, con lo que se ataca al feminismo, desde la ultraderecha, tiene para mí, y lanzo aquí una idea después para el debate, tiene para mí una motivación de ser porque las políticas sociales de recorte, la política de recorte social está haciendo que la mujer vuelva a su casa, vuelva a ocuparse de todos estos cuidados invisibles. Para eso se necesita un discurso de inferioridad de la mujer y que naturalice esta vuelta al hogar que supone el neoliberalismo que está exigiendo el neoliberalismo en esta fase de desarrollo económico. No sé si esta idea se entiende. Si muchas mujeres van a volver a su casa a cuidar a sus mayores porque ya no existe ley de dependencia, hay que articular un discurso que diga que el sitio de la mujer es la casa. Y eso son estos discursos ultraderechistas que ahora mismo están tan en boga, estos discursos antifeministas que ahora mismo parece que están ganando cada vez, lamentablemente, aunque no les va a salir tan fácil, están ganando cada vez más cuotas de sentido común, ¿no? Bien, estoy intentando hacer una radiografía de qué es Andalucía económicamente para poder entender, para poder hacer una apuesta del por qué es necesario pensarse como mujer dentro desde el territorio que se habita. Toda esta cuestión de injusticias materiales, de todas estas cifras de paro, estas cifras de precariedad laboral, de desempleo, de temporalidad, la precariedad laboral en la hostelería, estas mujeres, las trabajadoras de las Kelly, conocéis la lucha sindical de las Kelly, ¿no? Bastante famosa. Que las Kelly es un nombre que ellas se dotaron, que es las que limpian, ¿no? Es un juego de palabras. Las Kelly es las que limpian. ¿Cómo se sostiene que el convenio de hostelería en Andalucía no se cumpla prácticamente en ninguno de los establecimientos hosteleros en la costa, sino son en los grandes hoteles, que sí existe algo más de respuesta sindical? ¿Cómo se sostiene que haya personas trabajando a 2 euros la hora? ¿Cómo se sostiene más de un 40% de paro estructural en algunos municipios de Andalucía? ¿Cómo se sostienen estos datos que
el 52% de las familias monoparentales en Andalucía están en riesgo de exclusión social, de las cuales el 82% son mujeres. O sea, más de la mitad de las familias monoparentales, que en su 80% son mujeres, están en riesgo de exclusión en Andalucía. Entonces son datos alarmantes si los cruzas, los comparas con el resto del Estado español. ¿Cómo es posible que esto ocurra sin que se rompa la paz social? ¿Cómo puede ocurrir esto sin que no estemos viendo más contestación social? Bien, porque toda esta situación de desigualdad está sostenida por una serie de discursos, por unas creaciones de mitos, que es lo que hablaba Soledad en su intervención, donde lo andaluz se coloca en una situación de inferioridad respecto al resto del Estado español. Es esto de, si están así, es porque quieren, es porque son así de vagos, de flojas, y el subdesarrollo de Andalucía recae directamente en los hombros de las andaluzas y los andaluces que se dedican a... Estoy lanzando las frases del discurso imperante, ¿no? Se dedican a cobrar la subvención, el PER, el agrario, en este caso, a cobrar el desempleo y hasta en los barrios. Estos son discursos del imaginario, del sentido común imperante, donde se responsabiliza a las personas que sufren la desigualdad de su propia circunstancia. Es una estrategia del poder para no asumir responsabilidades en esta situación. Esto no solo ocurre con Andalucía, esto es lo que llamamos, bueno, pues un pensamiento, desde la perspectiva de colonial, pues un pensamiento hegemónico que subalterniza o que construye un imaginario de inferioridad respecto al otro para poder justificar la desigualdad material. Hago tanto hincapié entre lo material y lo simbólico porque muchos de los discursos actuales de la teoría política y desde la izquierda parece que chocan las luchas que son por la representación y lo simbólico y toda la lucha por deconstrucción de estos discursos y la lucha que se llaman materiales, por conquistas de derechos materiales, la lucha por la vivienda, las luchas sindicales, chocan con un feminismo que esté hablando de igualdad de género o choca con luchas de colectivos racializados que estén luchando por mayor representación. Bien, esto es una falacia desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, desde lo que escribo, desde lo que pienso y desde lo que milito. Es una falacia porque una cosa no puede ir sin otra. Si no existen estos discursos para sostener la realidad material, estos discursos existen por algo, no es caprichoso. No es que el poder quiere contar que los andaluces son más flojas. El poder lo que quiere es el extractivismo minero, la explotación de las materias primas a precio barato y llevárselo. Si para eso tiene que construir un relato de inferioridad del andaluz, lo hace. No es cuestión de sadismo. O hay una voluntad política en estos discursos. Por lo tanto, cualquier propuesta emancipatoria política tiene que hacer frente a estas dos realidades y posiblemente vamos a tener que hacer mucho trabajo en la deconstrucción del discurso para poder incidir y hacer conquistas reales a los planos materiales. ¿Se sigue? Sí. Tan serias y tan serias. Estoy hablando de cosas muy elegantes. Soledad la ha explicado bastante bien, bueno, bastantes mitos de qué ocurre con la cultura andaluza, por qué existe lo que venimos llamando andaluzofobia, esta concepción desde un pensamiento moderno de que Andalucía es no moderna, es premoderna, subdesarrollada o está en vías de desarrollo en comparación con un modelo que sería el europeo o el occidental, que estaría representado por el norte, ¿no? Por el norte del Estado español o directamente por Europa. Andalucía se concibe como esta parte, este subdesarrollo cultural a superar, ¿no? ¿Cómo se construye esto? Bueno, principalmente lo que ocurre en Andalucía es una negación de la cultura andaluza. Yo aquí siempre cito a Isidoro Moreno porque Isidoro Moreno, que creo que también está participando en estos coloquios, en el marco de este programa, Isidoro Moreno plantea muy bien desde una perspectiva antropológica qué se entiende por cultura. Y él dice, cultura es no lo voy a decir exactamente como Isidoro, no soy antropóloga, pero creo que me voy a explicar. Cultura es la manera que construyen las colectividades humanas, los grupos humanos, de relacionarse entre ellos y con el entorno. Esa relación heredada
de los grupos humanos entre ellos, esas formas de vida y de relación entre ellos y con el entorno que les rodea, es lo que se llama cultura. Por lo tanto, yo digo, pues entonces, como se limpia una casa, es cultura. Como se celebra una boda, es cultura. Y como se cambian las mantas del verano al invierno, y cómo se cambian las casas en Andalucía del verano al invierno al verano, es cultura. Porque es una manera de relacionarse la comunidad con el entorno. Sin embargo, la cultura, desde el imaginario hegemónico, no está anunciada desde ahí. Cultura se relaciona directamente con manifestaciones artísticas y además de las élites, ¿no? Cultura es la pintura, cultura es la literatura, es el cine, es la escultura, es la arquitectura y la música, pero la de las élites, la de la burguesía. Cualquier otra fórmula no se llama cultura, se llama en todo caso folclore. Andalucía sufre, hay una negación sistemática de la cultura andaluza como tal. La cultura andaluza ocupa en el mejor de los casos es el folclore. Un folclore muy rentable económicamente, por cierto, también voy a apuntarlo, pero se le niega esta cuestión. Hay otras formas, no solo de negación, sino de inferiorizar la cultura andaluza, ridiculizar. Sole también en su intervención hablaba del acento, yo creo que es un buen ejemplo el acento andaluz, directamente invisibilizado como una forma de un habla incorrecta que para la integración o para la aceptación social y profesional debe de ser corregido en pos de esto, ¿no? del reconocimiento y la integración. Dice, como una película de cine andaluz donde todo lo transcurre en Andalucía y los protagonistas se supone son andaluces, hablan en castellano. Bueno, pues no solo eso, la realidad es que si alguno de los autores hubieran sido andaluz, tendrían que haber hablado en castellano. Ya no es que sea un castellano, es que al andaluz también se le hace hablar en castellano. Es lo que narran una y otra vez, bueno, pues todos los actores, los periodistas, ¿no? La necesidad del acento. Esto es solo un ejemplo para poder mantener la idea que estoy lanzando aquí de cómo se construye esta inferioridad de lo andaluz como un estadio inferior del desarrollo deseable dentro del paradigma de la modernidad, ¿no? De la modernidad ya os habrán hablado bastante en estos coloquios, pero es esa idea donde existe un modelo de desarrollo y una pirámide de desarrollo, de avance de la sociedad va avanzando históricamente, el mundo va avanzando históricamente, y el grado más alto pues lo ocupan en la actualidad la sociedad occidental. El resto de sociedades están en este gradante para llegar al desarrollo deseable, y además ese camino hasta llegar ahí es único. Tal como ha ocurrido en Occidente, se universaliza en el imaginario y todas las sociedades tienen que pasar el mismo estadio hasta llegar al culmen del desarrollo. Pues bien, dentro de esa modernidad, Andalucía está colocada en un inferior más abajo de Occidente. ¿Es casual? ¿Es caprichoso? Reitero la idea, no. Es necesario, porque sobre eso es donde se está construyendo el modelo económico de Andalucía, que tan rentable es al capitalismo, como un lugar donde se pone la materia prima y la mano de obra barata, y el estrecho, para que entre la mano de obra barata. Si me da tiempo, hablo también un poco de migración, del campo andaluz y el tema de la fresa, pero voy a cronometrarme. Inma, ¿tú estás cronometrando algo o no? Estoy confiando mucho en vosotros. Que creo que he empezado el 5. 23 minutos. Llevo 23 minutos, ¿no? Creo que he empezado el 5. Vale. Me quedan otros 22, ¿no? Vale. Todo esto ha sido una introducción para ahora preguntarnos qué hacemos. Mi propuesta, cuando me hacen la propuesta de hacer una charla sobre identidad, sobre género, interseccional y Andalucía, yo quiero hacer una propuesta de cómo romper esto, de cómo transgredir esta realidad, quiero hacer una propuesta emancipatoria ante esta realidad. Bien, la cuestión de recuperar, o la propuesta que estamos haciendo desde esta mesa, con el que coincido con las compañeras, de recuperar una identidad como mujer andaluza y denunciarse desde el territorio que se habita, no es únicamente una cuestión romántica, sino que lo que apostamos es que esa identidad subalternizada tiene las claves suficientes para crear una propuesta emancipatoria que nos saque de la situación donde estamos. Es decir, lo andaluz per se
identidad andaluza per se, más allá de los romanticismos, da pistas de una economía diferente, alternativa a la actual que está sufriendo esta tierra. No lo hemos explicado. Sí, ¿no? Desde un punto de vista de la economía feminista, no sé si alguna vez estaréis más familiarizados o no, desde la economía feminista o desde el ecofeminismo, viene contando que la economía para la vida sería aquella que pusiera la vida en el centro, los cuidados en el centro, y no la acumulación de riqueza y la competitividad como motor de la economía. El capitalismo, en su fase neoliberal actual, funciona así. Funciona con la competición de individualidades en pos de la mayor eficacia posible para acumular la mayor riqueza posible. Es decir, la concentración de riqueza cada vez menos manos, lo cual supone el despojo de la riqueza a gran parte de la población mundial. Ya sabemos que 2/3 de la humanidad es despojada de la materia prima para que 1/3 pueda tener los niveles de consumo que tenemos en Occidente. El ecofeminismo o el feminismo, la teoría de la economía feminista, el feminismo de clase, claro, feminismo, no este feminismo liberal que se han inventado. El feminismo de clase o la teoría de economía feminista o el ecofeminismo lo que dice es que hay que romper esas reglas del juego, inventar una nueva economía para la vida que ponga la vida en el centro, los cuidados en el centro, para el mayor bienestar de las personas. Para eso aboga por la cooperación en lugar de la competición por la que apuesta el capitalismo. Para eso aboga por otro modelo de producción y consumo que no conlleve el despojo de materias primas de 2 partes de la población mundial hacia una primera. Bien, pues, mi hipótesis, que vengo manteniendo, dándole vuelta estudiando, es que estas fórmulas de la economía feminista antiindividualista, que aboga por la interdependencia, es decir, que la vida no se sostiene sola, la vida necesita un sostén, que es una falacia este individualismo que pregona el capitalismo, de que la vida va a poder reproducirse por sí misma sin necesidad de cuidados, ¿no? Que la imagen del varón blanco burgués occidental que puede vivir su vida solo, esto es una falacia, esto no es real, la vida necesita un sostén, este sostén lo han hecho principalmente las mujeres. Pues bien, para salir de esa falacia, abogar por la interdependencia y la ecodependencia, es decir, no somos solos en el mundo nosotros y listos, sino que existe una naturaleza que no es un bien consumible para nuestro beneficio, sino que estamos en equilibrio con ella y que el deterioro infinito de la naturaleza conllevará el deterioro de la humanidad, sin duda, una cuestión así muy básica que se entiende, pero que los grandes economistas que controlan este mundo no tienen en cuenta. Bien, pues esta teoría feminista o esta teoría ecofeminista o esta economía para la vida, muchos de estos valores por los que pregonan existen en Andalucía en sus formas de vida tradicionales. Y muchas de estas formas de vida tradicionales en Andalucía han sido represaliadas o han querido ser superadas porque verdaderamente suponen una contestación al modelo económico. No solo pasa en Andalucía, sino que cualquier comunidad en el mundo que sus formas de ser o estar son más parecidas a esta economía por la vida que os vengo describiendo que al modelo neoliberal de la competición, el individualismo, la producción y el consumo y la acumulación de riqueza, son igualmente inferiorizadas, invisibilizadas, represaliadas o perseguidas en diferentes niveles de violencia. Cuando estaba hablando Soledad de las brujas, ¿no? Del arquetipo de la bruja, el arquetipo de la bruja, que está muy relacionado con el andaluz, me gusta mucho porque yo lo estoy trabajando también, la relación de la bruja y la gitana, que también viene a ser la misma definición. Esto que cuenta Silvia Federici en su libro del Calibán y la bruja, que algunas habréis leído. Bien, esto no es casual, lo que están persiguiendo son formas de vida. Para eso construyen el mito, que es lo que la ponencia de Soledad ha llamado mito, la investigación de Soledad llama el mito. Construyen el discurso de que determinados grupos humanos son especialmente peligrosos o suponen un peligro para el orden vigente. Claro que lo suponen,
Lo suponen porque por sus propias formas de vida están cuestionando el orden económico vigente. Están apostando por fórmulas de vida más cooperativas. Esto de la anécdota de las brujas, que no es una anécdota, fue un feminicidio durante siglos en Europa, lo que fue perseguir a mujeres pues, que desafiaban estas formas de producción y consumo, que se autogestionaban, que vivían en comunidades, como haya dicho, vivían con comadres. Estas fórmulas de vida comunitaria con una relación y en algunos casos exterminadas. Esto podría compararse pues, con el genocidio indígena en América Latina, en África, la población gitana en el Estado español y, bueno, y en Europa y muchas otras. Estas son las grandes claves de cómo se articula toda la represión. La represión política y el castigo siempre empieza a funcionar cuando las fórmulas de socialización para que el ser humano se convierta en el sujeto deseable para este orden económico, que es ser un productor y un consumidor sumiso, cuando las formas de socialización fallan, es cuando se pone en marcha el aparato represivo del poder. Las brujas, por ejemplo, el feminicidio que ocurrió en Europa durante 2 siglos es un ejemplo de estas fórmulas de represión cuando no se consigue socializar. Lo podríamos llevar también a día de hoy, ¿no? A día de hoy lo podríamos ver como el poder actúa con especial represión a la pobreza, a la inmigración, digo, llevándolo al momento actual, ¿no? La inmigración supone una fuga del sistema, algo que visibiliza que esto no funciona, de que la gente va a venir aquí a buscar trabajo porque se están expoliando en sus países, es algo no deseable y en gran parte no es deseable que sea visible, y por eso en gran parte toda esta represión y esta carga, entre otros muchos motivos, contra la población migrante. Por lo tanto, muchas de las formas de vida en Andalucía que han sido quizás no represaliadas a los niveles de violencia de otras comunidades, pero sin visibilizar, ridiculizar o negar, es porque en su propia germen de estas fórmulas de vida albergaban la alternativa al modelo imperante de poder. Os pongo un ejemplo que me comentó una compañera en una charla así, en un coloquio como este, y me pareció voy a ponerle Libertad, que es buenísimo, que no encontré un ejemplo mejor. Una compañera que se llama Libertad, ella es de un pueblo de la Sierra Sur de Sevilla que se llama Aguadulce, dice: yo recuerdo cuando era pequeña, y ya no, que muchas de las tiendas de mi pueblo fiaban. ¿Sabéis lo que es el fiar, no? Se utiliza ese verbo también. Fiaban, es decir, cuando alguien no tenía suficiente dinero para comprar, pues había otro vecino que sostenía esa imposibilidad, fiándole, y cuando tuviera dinero ya lo pagaría. Dice: y esto ya no existe. Digo: claro, esto ya no existe porque la modernidad y el desarrollo se define por la competitividad. Tienes que modernizarte, la panadería si no te va a funcionar, mira, pon la tienda de otra manera, modernízate, implementa nuevas tecnologías y hazte un Twitter. Y sobre todo no fíes, si quieres que tu negocio vaya bien. Ahí es cuando, es que creo que todo lo que he contado se simboliza muy bien en este ejemplo. ¿Qué ocurre? Lo que se están rompiendo son fórmulas comunitarias. Gran parte de las estrategias de lucha, de resistencia de vida en Andalucía, sobre todo en el medio rural, ha sido gracias a estos apoyos, a este mutualismo de base, que muchas veces cuento, de las colectividades. Estas formas de vida, de sostenimiento de la vida del común, son profundamente antisistémicas, anti este sistema. Cuando estamos abogando que la propuesta emancipatoria o las prácticas de lucha que diseñemos para poder enfrentar las situaciones de desigualdad y desposesión al que estamos siendo sometidas, la tenemos que hacer, estas propuestas de lucha, desde las propias identidades, y recuperar esos referentes que habla mi compañera Virginia. De lo que estamos hablando es de esto. No por una cuestión romántica o idílica, sino porque verdaderamente en mucha de nuestra memoria colectiva residen estas claves, que aunque el ecofeminismo es una palabra muy moderna y muy nueva, lleva funcionando esto de poner la vida en el centro de la comunidad y de organizarse en torno a la vida y no sobre la acumulación de riqueza, unos cuantos, hace ya más tiempo. Y que no hay que leer, que no solamente las respuestas a la salida de la opresión que estamos viviendo van a venir de narraciones externas a nuestras comunidades, a nuestros territorios, a nuestros cuerpos, sino que pasan en gran parte por recuperar esta memoria de lucha. Somos hijas del siglo XXI y posiblemente la solución a esta situación sería muy romántico decir que sería volver al siglo XIX. No estamos abogando por esto.
no es esto lo que estoy abogando. Tendremos que dar una respuesta a la altura de las circunstancias. Pero esa propia andaluzofobia intrínseca de pensar que nuestras historias de vida, de luchas familiares, de nuestros territorios, no son subdesarrolladas, no son referentes para construir esta respuesta, es un error. Seguramente vamos a tener que beber mucho de todas estas historias de lucha, porque si han sido invisibilizadas es porque albergaban una semilla de insurgencia y que incomodaban al orden socioeconómico. Yo invito a que nos repensemos y planteemos desde allí la respuesta. Ya por último, ya para terminar y finalizar la intervención, la última ya soy yo. Bueno, pues ya está. Yo lo que sí que voy a hacer un poco, siguiendo el libro que hemos sembrado aquí y ahora y hemos seguido aquí ahora, es hablar sobre esas referentes a las cuales esta autora hace alusión, que generalmente no conocemos o ni siquiera muchas veces miramos, ¿no? Que formen parte de nuestro día a día y de nuestra territorialidad más cercana, ¿no? En este caso, pues bueno, yo he cogido unas las teorías decoloniales, ¿no? Y a través de las teorías decoloniales he intentado mirar y ver casos de luchas jornaleras de mujeres, ¿no? Aquí en Andalucía hemos tenido muchísimos casos de mujeres que han luchado contra el sistema, el patriarcado o el capitalismo. Y bueno, en este caso he cogido a las cabras montesas de Gilena y a las mujeres de Marinaleda, que son a lo mejor los dos casos que, aunque a mucha gente no les suena, son los dos casos más conocidos de Andalucía. Y bueno, pues eso, las teorías decoloniales son necesarias, creo yo, sobre todo desde un feminismo decolonial, para hablar sobre ellas, porque presentan primeramente esta interseccionalidad, ¿no? Cuando hablamos de mujer en Andalucía no hablamos de cuestiones que solamente hagan alusión quizá a una sola categoría social, en este caso la mujer, que es lo que siempre se ha fijado el feminismo, sino que cuando hablamos de mujer en Andalucía hablamos de diversas categorías sociales que se interrelacionan entre ellas y que es las realidades sociales en las cuales vivimos, ¿no? En este caso, pues bueno, ser mujer es una de ellas, ser andaluza es otra de ellas, ser mujer andaluza de clase es otra de ellas, y todo esto forma parte de un conglomerado, no me sale la palabra, pues, de situaciones que al final, pues bueno, pues da lugar a eso, a las realidades sociales. Y creo que son muy buenas las teorías, o sea, la interseccionalidad para hablar de esto, porque nos dejan ver y vislumbrar otras situaciones que igual de otra forma no nos veríamos. Luego también porque son prácticas que se alejan un poco de esta idea que todas tenemos en la cabeza del feminismo, ¿no? Este feminismo clásico, hegemónico, que pone en el centro de la lucha muchas veces la necesidad de las mujeres blancas y sus problemas, ¿no? O sea, ese es el eje central de la lucha del feminismo hegemónico. Y bueno, aquí quizás cuando hablamos de mujeres jornaleras, su dolor no está en las cuestiones más relacionadas con el género, sino en cuestiones como la soberanía alimentaria, en cuestiones como la lucha por la tierra, ¿no? Pero al mismo tiempo, ahora veremos cómo el luchar por la soberanía alimentaria también repercute en la igualdad. Y bueno, y aparte de eso, pues bueno, también porque son mujeres que al final son invisibilizadas por la historia, porque no forman parte bueno, también ya lo han dicho las compañeras, ¿no? Porque no entran dentro de ese canon de mujeres de mujeres que se nos plantea, ¿no? Sino que son mujeres que vienen de la ruralidad, mujeres que, como nosotras, ¿no? Como las andaluzas, que venimos del sur y que muchas de nosotras somos de clase trabajadora. Entonces, pues bueno, ese es, digamos, un poco el marco teórico. De Andalucía, creo que ya lo ha dicho bastante bien nuestra compañera Pastora, pero bueno, también hay que entender que la lucha por la soberanía alimentaria aquí en Andalucía en los años 70 y 80 fue muy importante, es una lucha que la verdad que actualmente puede pasar bastante, o que no se tiene tampoco, no está mucho en nuestro día a día, pero que es muy importante, y que ha sido muy importante para entender la Andalucía que hoy también tenemos, ¿no? Y que yo creo que eso, como ha dicho Pastora, realmente, y históricos que han nutrido de riqueza nuestro pueblo, como la gente que lo han trabajado, como la gente que actualmente lo trabajan,
se ven abocadas tanto a la pobreza como a la exclusión social. Como actualmente está el desparrago en Navarra y cómo tenemos que ver pueblos enteros andaluces que se ven deshabitados porque la gente tiene que emigrar. A pesar de que de que tenemos una riqueza en agricultura, en tierra tan grande, como a pesar de eso terminamos siendo empobrecidas. Yo vengo de Jaén, todo el mundo, Jaén es famosa por el aceite de oliva, pero en cambio tenemos tasas de paro que son brutales, ¿no? Y al final los olivos y al final el aceite, que es ese oro líquido del que tanto hablan, pues solamente sirve para nutrir los bolsillos de unos cuantos. Y bueno, pues eso, yo quiero también dejar muy claro esa relación que yo veo que hay entre Andalucía y la tierra, entre Andalucía y los jornaleros, entre Andalucía y la clase, que bueno, que un poco Isidoro Moreno lo dice así, ¿no? O lo resume de esta forma, ¿no? Que para conocer la clase social de una persona, en los años, esto lo escribió en el año 93, no hacía falta preguntarle por su voto, ¿no? Sino por qué partido político votaba en unas elecciones, sino más bien en cuál era su postura de cara a una posible reforma agraria y cuál era el contenido que podía tener esa reforma agraria. Así se podía comprobar de qué estrato social estaba en esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema de la tierra es un problema que ya ha rebasado los niveles económicos y sociales, sino que también está implícito en el nivel simbólico en Andalucía. Y luego eso, Isidoro Moreno también lo pone y lo embarca como uno de los marcadores de identidad andaluza, como puede ser la lengua en Cataluña o en Cádiz, como puede ser la territorialidad en Navarra o la emigración en Galicia, ¿no? Como la tierra ha tenido esa fuerza de crear tanto lo real, lo material como lo simbólico. Y en eso de lo simbólico, a mí me gusta poner el ejemplo de la palabra del flamenco, ¿no? Que no sé si ya venía por aquí Antonio Manuel, que es Antonio Manuel, rescatando esta teoría que nos viene de la infancia, habla un poco de que el flamenco nació en los campos andaluces. De hecho, la palabra flamenco, una deformación fónica de la expresión felamanco, que vendría siendo hacer algo así como el jornalero, labrador, campesino, el desahuciado, el humillado, ¿no? Como al final, pues es la mayor expresión, una de las mayores expresiones culturales que tenemos aquí en Andalucía, que es el flamenco. Hay teorías que el jornalero siempre ha sido aquel a quien no se le exige ningún tipo de información, como si trabajas desde los 12 años, desde los 8 años en el campo, no te diera la suficiente información como para no necesitar cosas más, un papelito, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, un poco cómo se define. Y bueno, ahora ya más allá de eso también hay que hablar, pues, porque ahora nos vamos a centrar en las mujeres jornaleras, las mujeres de Andalucía, y bueno, cómo es eso, cómo el machismo se ha visto en el campo y cómo además se ha visto reflejado en los convenios colectivos del campo, ¿no? Como hasta el año, no sé si 96, no se equipararon los salarios en el campo andaluz, etcétera, etcétera. Aunque no nos vamos a meter en esto, pero bueno, que siempre ha estado ahí muy tal. De hecho, hasta el año, creo que 2005, no sé si 2005-2007, o incluso 2014, en el convenio del campo de Jaén no se puso un articulito que hablase sobre la igualdad. Y bueno, pues eso que se narra ahí, que lo cuenta Mari García, ¿no? Ella dice que cuando Mari García es una dirigente del SOC, del Sindicato Obreros del Campo, y del SAP, y ella dice que cuando ella iba a la plaza a hablar con los hombres no la veían con buenos ojos, ¿no? Y le decían que cómo va a venir esta que no sabe nada, a contarme a mí, ella que desde chica trabaja en el campo, a contarme a mí los problemas del campo, ¿no? Porque la mujer no estaba legitimada para hablar sobre las problemáticas que había en los campos, como se iba. Pues eso, ellas siempre narran, porque bueno, yo el trabajo que he hecho, lo que he intentado hacer es que sean ellas las que hablen y las que cuenten las realidades que se viven en el campo andaluz, ¿no? Porque, en fin, si no, al final estamos haciendo lo que criticamos, ¿no? Entonces, pues bueno, que sean ellas y que ellas narren sus vidas. Esto primero que aparece aquí, de mis padres no lo han conocido nunca, ¿no? Lo que son las vacaciones y eso lo narra una compañera también de Joda, que es Petra, y Petra nació y se crió en las cuevas que hay allí cercanas a Joda, y ella dice eso, ¿no? Como nunca se iban de vacaciones, solamente ella conoció desde pequeña los piojos y la miseria, ¿no? Mucha miseria, y como bueno, lo que ganabas por de aceituna, al final te lo estabas comiendo. En fin, estas eran las realidades que ella vivía. Y bueno, también la segunda también lo dice Yanita Bulga, que es una mujer de Marinaleda, y eso pues como ella narra, como su hermana estaba enferma, ellas pasaban mucha hambre y tenían que ir a la vecina a pedir un mendigo de pan.
Luego la situación, cuando ellas ya podían, bueno, con 8 años eran aguadoras ya o trabajaban en las pocilgas, como ellas luego cuando ya eran adultas y podían entrar a formar parte de unas cuadrillas, como la situación no mejoraba. ¿Por qué? Porque cuando no, en el 70 también lo cuenta, como ella de chica, o sea, como los patrones, como los manijeros le pegaban, ella cuenta que no había día que no recibiera un tortazo, un puntapié en la espinilla, luego encima iba a su casa, se lo contaba a su madre y la madre también le regañaba porque ella lo que tenía que hacer era hacerle caso a los patrones, ¿no? Anita la Pulga pues también cuenta cosas parecidas, ¿no? Como ella desde muy chica trabajaba en las pocilgas de Don Luis y como ella solamente recordaba a un tío en caballo que la vigilaba y le pegaba, como no se podían llevar ni siquiera un mísero garbancito a la boca porque eso tenía repercusiones. En fin, al final estos relatos de vida pues bueno, pues estaban en el día a día y era lo que se pasaba y lo que se sufría en lo que actualmente en los campos andaluces. Ahora pasamos a hablar de las cabras montesas, para eso me traigo un vídeo de una de ellas que va a relatar por qué son las cabras montesas y por qué eran conocidas en el pueblo y qué fue lo que hicieron, que tuvo muchísima repercusión en Andalucía, tantísimo que muchísimas mujeres se vieron, gracias a la lucha de estas 6 mujeres de Gilena, se vieron, muchas mujeres andalucías se vieron repercutidas por sí mismas. El primer sueldo que... A ver, ya. gané, Sí. ganaban todas las mujeres iguales, 7 pesetas, 7. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía? Pues aceitunas, ¿Coger aceituna? pues aceitunas. Esto hay que ponerlo bien. Todavía no, mira, pero yo le doy, venga, pero parte tú otra cosa mientras, Venga, mira, los pimientos, Venga. se agarra y se deja así. Oye, ¿y las mujeres trabajaban igual en el campo que los hombres? No van a trabajar. Entonces se trabajaban las mujeres, los hombres y los niños. ¿Y ganaban lo mismo? Los hombres y las mujeres como para ganar igual. Y ¿No? esto nunca, esto así, cachito. Oye, ¿y por qué os llamaban las cabras montesas? No, eso ya viene más adelante. ¿Qué pasó más adelante? Mira, en el 78, Sí. 79. Sí. Entonces, pues íbamos, puso el empleo comunitario y Sí. era en la sierra. Sí. A ¿Qué la había? sierra Sí. a sembrar pino, pero no quería mujeres. No quería Y mujeres. entonces, 6 mujeres ¿Os rebelasteis? nos rebelamos. Y ¿Qué? dijimos, Sí. vamos a ir las 6 a ver si nos van a meter o no nos van a meter. Y íbamos y no nos apuntaban los sueldos. Ah, no. No nos apuntaban los sueldos No, porque, no. porque O sea, vosotros decían, trabajabais y no cobrabais. no cobrábamos, pero echábamos el día. A ver si os cansabais y os volvíais y vosotras Eso. nada, seguís trabajando aunque no os pagaran, como para presionar para que al final os pagaran. Claro. Y de ahí salió el título, ¿no? De ahí salió, como íbamos a la sierra, eso está allá. Bueno, Margarita Lobato, ahora ya era una mujer octogenaria, muy mayor. Eso estaba narrando pues eso, lo que fueron las luchas de las cabras montesas. Eran mujeres que eso, fueron 6 mujeres que, bueno, antiguamente estaba la cartilla agraria solamente podía recibir una persona por familia. Entonces esa persona por familia era siempre los hombres, ¿no? Entonces ellas, pues bueno, ellas tenían su cartilla agraria, ellas tenían sus sellos puestos, ellas tenían todo en condiciones para que también las pudieran contratar. Y lo que pasó fue que a una de ellas el marido se puso malo y se fue al sitio donde estaba el empleo comunitario, donde estaban los hombres trabajando, arreglando los pinos. Y ella subió y trabajó. Y el manijero le dijo que no, que se fuera para su casa y que no subiera más. Luego dijo que no, y al día siguiente, porque sus hijos tenían que comer, porque tenía 6 chiquillos y tenía que alimentarlos, y al día siguiente volvió a subir. Y el manijero dijo que da igual las veces que subiera, que no le iba a apuntar una sola vez el sellito para luego poder y decir que había trabajado. Total, que ya se fue a la Cámara Agraria, y la Cámara Agraria le dijeron, vete para tu casa, te vamos a pagar lo que has trabajado hasta ahora, pero no vuelvas más a trabajar. Y ella dijo que no, que ella quería trabajar en condiciones iguales que el resto de los hombres que estaban ahí trabajando, porque ella tenía que darle de comer a su hijo. Entonces, pues bueno, ya al día siguiente no subió ella sola, sino que subieron 5 más, y al día siguiente no subieron 5 más, sino que subieron bastantes mujeres más. Y fueron las primeras mujeres las cuales cobraron el sello, bueno, el empleo comunitario aquí en Andalucía.
y después de ellas pues ya pudieron muchísimas más también optar a ese derecho. Ellas lo que principalmente sufrieron o que sufren, y todavía a día de hoy, es la presión social, ¿no? Ellas el término de cabra montesa no se lo pusieron de una forma cariñosa, sino que era un insulto para que no siguieran subiendo y para que su moral se viera minada, ¿no? Se quedaran en la casa. Porque estas mujeres no solamente estaban abandonando lo que era el espacio privado para enfrentarse a un espacio público, pero además con unas condiciones, en algunas condiciones, sino con una base política. O sea, ellas no solamente estaban abandonando el espacio privado para irse a no sé, sino para conseguir una serie de derechos que hasta ahora le estaban negados, ¿no? De hecho, María García, volviendo otra vez a ella cuenta que al principio era muy complicado que las mujeres se sumaran a las luchas sociales porque todo el pueblo terminaba hablando mal de ti. Entonces, pues, muchas veces pues, decían que no, ¿no? Que se quedaban en casa. De hecho, Margarita dice, una de las cosas que cuenta es que, y lo voy a decir textual, lo voy a leer textual, dice: ahora llegas de trabajar, llegas de pelearte con la gente, sabiendo que te está criticando todo el pueblo, y encima tenías que ir a pelearte con tu marido, a hacer las cosas de tu casa, a hacer los mandados, a cuidar de tu familia. Pues lo teníamos todo en contra, estaba todo en contra. ¿Por qué? Porque también dentro de sus propias casas, la presión que sufrían por parte de los maridos, por parte de los familiares. De hecho, una mujer de Marinaleda cuenta que en Marinaleda del año 79 empezaron a cambiarse los callejeros, ¿no? de los nombres fascistas, pasaron a formar parte, pues no sé, Plaza de la Libertad, cositas así. Y todos los días aparecían pintadas fascistas en el pueblo. Y lo que se hacía era coger por las mañanas tu de esta de pintura y te las charlas. Y cuenta una de estas, Anita La Pulga otra vez, cuenta que ella estaba un día pintando los lemas que habían aparecido y llegó la madre, la cogió del pelo, la arrastró, le dijo que venga para la casa, ¿qué haces tú aquí pintando? Que te va a ver todo el pueblo, que no sé qué. Y ella estaba, ella lo cuenta, ¿no? Cuenta que y yo ya estaba casada y yo ya tenía hasta hijos y todo. Es decir, que la presión no se terminaba ahí. Y bueno, pues eso, la vida en el campo está fuertemente condicionada por la actividad familiar, ¿no? Y la mujer siempre se termina definiendo, pues eso, en función de lo que es. Ahora vamos a pasar a las mujeres de Marinaleda, que son otras de las mujeres que participaron. Ellas participaron ya en una lucha que no era solamente por una cuestión de género, de hecho, sino por la soberanía alimentaria. ¿Y cómo fue aquello? Y en el juicio de los muchachos estos, de todo el juicio también estuvimos. ¿Qué son los juicios del SOC? De Cañamero, del SOC. Sí, De los jornaleros, de los ¿verdad? jornaleros. Ahora parece que también va a haber otros juicios, ayer lo leí en el periódico. Sí, y ahora es un hijo mío, este tiene un juicio. ¿Y de qué le acusan? De que le acusan porque de que fuimos a parar las máquinas. Y yo también he tenido un juicio y he sacado 5 días de cárcel. Y una hermana mía también, por la parada de las máquinas. ¿Y qué Le dicen a este patrón, le dicen en el cargo, le dicen, Máquinas de la y de Pedro Cruzado, de la cintura, estuvimos parando máquinas, nos pusimos, no sé, muchas mujeres. Todas las que estábamos encerradas en un encierro que tuvimos en el sindicato, estábamos encerradas. A causa de que estaban las máquinas andando. Y entonces nos pusimos por lo menos 50 o 60 mujeres. Estaban las máquinas andando, zamarreando los olivos. Y entonces nosotros llegamos, que no llegamos ni con alcalde, ni con concejales, ni nada más que las mujeres solas. Nos aconsejamos, fuimos a parar las máquinas nosotros. Y entonces fuimos a parar las máquinas y le encargamos, fuimos para el encargado, y nos fuimos para las mujeres que estaban tendiendo los pardos a las máquinas. Y la máquina zamarreando el olivo, donde que eso es que lo vamos, que este está yo, no es que lo estoy diciendo porque por oídas, es que estoy yo entonces en aquellas mujeres también. Y entonces, de momento, para las máquinas, bueno, entonces ¿qué queréis? Nosotros trabajar, mientras nosotros no tengamos trabajo, no queremos que las máquinas. Es que esto es mejor para la nación, tal y cual, porque esto es mejor. Digo, bueno, muy bien, nosotros no estamos en contra de ello, pero también queremos un sueldo. Si queremos un sueldo, si no en las máquinas, si no en el campo, pues otra cosa. Pero por lo menos queremos trabajar, no vamos a morir de hambre. Pero quieren comer. Cosas. Las mujeres de Marinaleda, un poco aquí lo que se ve también es lo de la paralización de las máquinas. Cuando llegó la mecanización del campo andaluz, las primeras que eran expulsadas del campo eran las mujeres. Las que no, luego el patrón no las quería, ¿no? Porque tenía las máquinas que se ahorraban un poquito. Entonces, pues bueno, hubo una organización, o sea, las mujeres se organizaban en los campos, en los tajos, para parar las máquinas, para exigir que se las contrataran.
y que las máquinas no eran, o sea, en el campo andaluz había una cantidad de lucha increíble. En el año 84 hubo 200 mujeres que se encerraron en los ayuntamientos de Bornos, de Espera, de Puerto Serrano, para exigir igualdad en la nueva reforma agraria. Es decir, que hay un montón de experiencias dentro de nuestra Andalucía que muchas veces ni siquiera no nos llegan, ¿no? Pues bueno, pues las mujeres de Marinaleda, bueno, la lucha de Marinaleda yo creo que más o menos todas la conoceremos, que bueno, era la lucha del pueblo entero, ¿no? De hecho de casi toda la Sierra Sur. Y bueno, ellas participaban activamente en todas las ocupaciones, en todas las marchas, en todo estaban las mujeres, ¿no? La Bocatinaja. Pues la Bocatinaja era una finca, ¿no? Y allí pues la ocuparon en el año, a ver si lo tengo por allí apuntado, en el año 77. Y bueno, pues mujeres embarazadas corriendo cerro abajo porque llegaba la Guardia Civil para sacarlas fuera. En el pantano de la Cordeguilla, una mujer, se llama Rosario, también lo recuerda, cuando la ocuparon, cómo se tiraban días enteros allí, un mes entero de ocupación, durmiendo en el suelo, solamente un día estuvo en su casa, cómo de allí decidieron irse a Doñana. En Doñana estaba el Felipe González, se fueron allí a protestar, y luego también se fueron a Sevilla en plena Semana Santa, durmiendo también en la calle. Y bueno, también recuerdan lo que es la lucha por el Humoso, ¿no? La más larga, la más dura. Fueron, pues eso, desde el 84 al 91 fueron 2 años de ocupación y de lucha. Y bueno, como ya la recuerdan, como cuando le dieron las llaves del Humoso, las mujeres se subían al alto de las mesas y bailaban, porque ellas formaban parte de esa lucha. Lo que pasa es que siempre salen las mismas imágenes, pero ellas eran parte activa, muy activa de la lucha y de la lucha que había en el campo andaluz. Y además con una carga adicional, ¿no? Porque ellas no solamente iban a luchar, no solamente se iban a los trabajos, sino que luego venían a casa y tenían que fregar, tenían que limpiar, tenían que cuidar de los chiquillos, como durante las huelgas de hambre, una cuenta que al volver a su casa, en pleno ayuno, ella solamente viviendo a base de agua con limón, tenía que hacer la comida y la cena a su hijo. Y bueno, pues eso, Anita la Pulga pues cuenta que cuando regresaban de las ocupaciones del Humoso ya tenía que lavar la ropa, preparar la comida y tal, y el marido pues bueno, se bañaba y se iba y se acostaba, y como su jornada laboral era súper larga. De hecho, cuando llegaron en el 79, cuando se llegó al ayuntamiento, pues bueno, se encontró que había un déficit grande de dinero. Entonces pues la propia población asumió los trabajos que, bueno, que generalmente eran contratados, y las mujeres asumieron lo que era el trabajo de limpieza. Entonces ya imaginaros que además de cuidar a tu hijo, trabajar en el Tajo, irte a las ocupaciones, tenías también que limpiar el pueblo, ¿no? Pues eran jornadas increíbles. Y bueno, ya para terminar, las conclusiones que yo saco en esto, primero es esa interseccionalidad, ¿no? Como ella, pues bueno, quizás las mujeres de Marinaleda sobre todo no tenían un objetivo que era una igualdad de género, una razón feminista, ¿no? Pero sí que también a la misma vez que luchaban por unas condiciones de vida mejores, una reforma agraria, también estaban abandonando espacios privados y estaban asumiendo, estaban tomando espacios públicos. Pues eso, la invisibilización histórica, como pues bueno, son tan desconocidas, como no se sabe nada de ellas, como conocemos la historia de las fábricas de los Estados Unidos, pero no conocemos la historia de las ocupaciones de las mujeres de nuestra Andalucía. Pues bueno, eso también son cosas que un poquillo nos podríamos replantear, ¿no? Y bueno, sobre todo a nivel del movimiento feminista, ¿no? En el año, bueno, cuando estas mujeres protestaban, había un auge del movimiento feminista aquí en el Estado español, ¿no? Que bueno, que no miró al sur, ¿no? Que estaban, pues eso, un movimiento feminista un poco hegemónico, ¿no? Que luchaba por cosas que son importantes, pero que igual aquí en Andalucía sí que necesitábamos, sí que las mujeres, por lo menos las mujeres de Andalucía, estaban mirando para otro lado, que era para la tierra, que era para la zona alimentaria, que era para poder comer. No sé, yo a día de hoy, no, una vez ya entregado el trabajo y eso, lo que sí yo me planteo es que hubiese pasado, o sea, a lo mejor ese feminismo hubiese mirado las realidades que había en los pueblos de Andalucía, hubiera mirado o que el propio feminismo andaluz hubiera articulado para mirar lo que estaba pasando dentro.
no sé, en otros territorios españoles sí que se dio lo que es esa reforma agraria, sí que hubo un reparto, bueno, más o menos ahí de la tierra, y bueno, que hubiese pasado en Andalucía si ese reparto se hubiese hecho, ¿no? Estaríamos hablando de los niveles de pobreza, estaríamos hablando de la exclusión social que sufre la mujer, de la feminización y de la precariedad laboral, no sé. Yo sé lo que me pregunto. Entonces, pues bueno, creo que la necesidad de un feminismo andaluz que hable de nosotros y por nosotras también es para esto, ¿no? Para que podamos ver lo que pasa en nuestros pueblos y que a raíz de eso creemos fórmulas de resistencia y de lucha que miren en las necesidades que nacen dentro de nuestros propios territorios. Y yo creo que ya he hecho bastante. Y ya está.